Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandra Tello y soy la coordinadora de la asignatura Teoría Política. Bienvenidos al curso. En este video vamos a revisar y a desarrollar los contenidos de la unidad número 1, la cual lleva por título Los significados de la teoría política. El objetivo de esta primera unidad es reflexionar en torno a 4 preguntas básicas. La primera pregunta es, ¿qué es la teoría política? La segunda pregunta es, ¿cuál es la relación entre teoría, filosofía y ciencia política? La tercera pregunta es, ¿cuáles son los diversos significados de la teoría política? Y finalmente, vamos a tratar de reflexionar en torno a la diferencia entre teoría política premoderna y teoría política moderna. Vamos a iniciar con la pregunta número 1. ¿Qué es la teoría política? Al respecto quiero decirles que es relevante hacernos esta pregunta porque actualmente no hay un acuerdo sobre lo que es la teoría política y cuál es su relación con otros términos que se usan a veces de manera indiscriminada o de forma inapropiada, como son ciencia política, filosofía política, ideología política e incluso doctrina política. Para George H. Sabine, la teoría política simplemente es la investigación disciplinada de los problemas políticos, la cual, de acuerdo a este autor, fue inventada por los griegos durante el siglo V a.C. Pero vamos a revisar, aún así, la propuesta, por ejemplo, de Luis Villoro para distinguir entre estos diferentes discursos de la política que a veces se mezclan sin hacer la adecuada distinción. Para Luis Villoro, la teoría política es la conjunción entre la filosofía política y la ciencia política. Vamos a desarrollar esta idea de manera separada. Primero, ¿qué es el discurso filosófico político? Bueno, la filosofía política o el discurso filosófico de la política se va a hacer preguntas acerca de la sociedad ideal, acerca de la sociedad deseable. Los grandes pensadores políticos de la filosofía política, por ejemplo, se van a preguntar acerca de cuál es la comunidad política ideal, cuál es el orden político justo, legítimo. La filosofía política por eso nos habla de una sociedad posible que no necesariamente coincide con la realidad. Por ello, toda filosofía política contiene un contenido, digamos, evaluativo, ético o religioso. Su carácter es normativo, axiológico. Pensemos, por ejemplo, para comprender qué es entonces el discurso filosófico político, pensemos en las grandes filosofías políticas, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, y cómo estos pensadores en sus obras plasmaban el ideal de la república, pensaban acerca de cuál sería el mejor régimen de gobierno. Pensemos también, por ejemplo, en las grandes, en la teoría de Marx y su filosofía acerca del ideal comunista, por ejemplo. Ahora, en contraposición, digamos, a este discurso filosófico se encuentra el discurso científico. El discurso científico, a diferencia del discurso filosófico, se pregunta acerca no del poder legítimo, sino del poder efectivo. La ciencia política, a diferencia de la filosofía política, nos habla de la sociedad existente, no de la sociedad deseable. Sus formulaciones son hipotéticas, no normativas. No formula fines deseables, sino las relaciones entre los medios para alcanzarlos. Se considera que Maquiavelo, para algunos, y Hobbes, para otros, son los padres de la ciencia política. ¿Por qué? Porque van a cambiar las preguntas que hacían los filósofos políticos clásicos en torno a la sociedad ideal, a la sociedad buena.
a los ciudadanos éticos. La pregunta que va a hacer ahora Maquiavelo, que va a tratar de responder en El Príncipe, va a ser ¿cuáles son las formas para mantener el poder político de forma efectiva? Y Maquiavelo va a ser de los primeros en hablar acerca de la fuerza como el elemento que permite mantener el poder político de cualquier organización política. Incluso es quien va a hablar en primer término acerca del Estado, como esta forma de organización política que monopoliza el poder. Ahora, para que podamos distinguir entre estos conceptos, teoría, filosofía, ciencia, política, me gusta utilizar la metáfora de un barco. Ustedes van a poder ver en sus pantallas esta figura. ¿Por qué? Recordemos que gubernare, que es un vocablo latín, es el origen de la palabra actual que usamos en español, gobierno, gobernar, gobernador. Y este vocablo fue tomado prestado del vocablo kibernetes, griego, el cual significa conducir el timón de un barco. Los romanos tomaron esta palabra griega para hacer referencia así a la conducción del gobierno. Es decir, el gobierno tiene una representación en conducir, tomar las riendas del Estado a través de un barco, de una nave, el timón, timonear un Estado. Entonces, veamos este barco. ¿Qué preguntas nos permitiría responder cada uno de los discursos que hemos comentado? Por ejemplo, el discurso científico, ¿qué nos permitiría saber respecto a este barco? Por ejemplo, si estamos hablando de las condiciones reales, actuales, existentes, la ciencia política nos permitiría responder a preguntas como ¿en qué océano nos encontramos? ¿Estamos en el océano Atlántico, en el océano Índico, en el océano Pacífico? ¿Qué animales o qué alimentos podemos conseguir en este lado del mar? ¿Cuál es la altitud, el nivel del mar? ¿Hacia dónde viene el viento? ¿Cuál es el norte, el sur? ¿No? Son las preguntas que la ciencia política, digamos, nos permitiría responder. Ahora, ¿cuáles son entonces las preguntas que la filosofía política nos ayudaría a responder? ¿Hacia dónde vamos? Ahí está el barco en medio del océano, pero la filosofía política nos ayuda a darle sentido a ese barco. ¿Cuál es el puerto al que queremos llegar? ¿Queremos llegar al puerto de la democracia, al puerto del socialismo? ¿No queremos ir a ningún lado? ¿Por qué es legítimo o válido que una sola persona conduzca el timón? ¿O por qué es necesario que este barco esté gobernado a través de la división de tres poderes? No sé. Entonces, creo que esta metáfora nos ayuda a distinguir cuáles son las preguntas que nos pueden ayudar a responder cada una de estas disciplinas. Para Luis Villoro, que es la primera lectura que ustedes pueden consultar, la teoría política va a ser la conjunción entre ambos discursos, va a ser la conjunción entre la filosofía política y la ciencia política. Me gustaría tomar este concepto de ideología política. Para Luis Villoro, si la teoría política es la conjunción entre la filosofía política y la ciencia política, la ideología política va a ser la contradicción o el choque entre la filosofía política y la ciencia política. Porque Luis Villoro plantea que cuando se busca llevar a la práctica, cuando se busca legitimar un poder político a través de acciones políticas concretas y se utiliza un discurso filosófico, pero que en la práctica está en contradicción con esos ideales filosóficos, se cae en la ideología política. Es decir, es la antinomia entre lo que podría ser el interés general
y el interés particular que conlleva inevitablemente la práctica del poder político. ¿Cuál sería un ejemplo de ideología política? Pues los regímenes totalitarios del siglo XX, que en la práctica estos regímenes ocasionaron muchísimas muertes, injusticias, violaciones a los derechos humanos, y en el discurso utilizaban la filosofía política para reiterar, para legitimar un poder político que iba contrario a los ideales de paz, armonía y justicia social. Lo mismo sucede en regímenes de izquierda como de derecha, como se les suele clasificar. Luis Villoro utiliza el ejemplo también del liberalismo, que a veces es utilizado para justificar inequidad e injusticia social. Entonces, es un concepto interesante de ideología política, y aquí sí quiero decir que hay muchos conceptos e ideas distintas, pero bueno, es interesante conocer esta aproximación de Luis Villoro acerca de ideología política. Entonces, si observan este esquema acerca de la relación de los diferentes discursos, vamos a ver entonces que cuando se intenta llevar a la práctica un discurso filosófico, pero ignorando completamente el discurso de la ciencia política, es decir, las fuerzas históricas, los hechos empíricos que nos pueden ayudar a conseguir los ideales filosóficos, estaremos cayendo en la utopía, en el utopismo. De manera adversa o contraria, cuando estamos enfocándonos simplemente en mantener un poder político en los hechos efectivo, justificándolo con un discurso filosófico contrario a estos hechos, estaremos cayendo en la ideología. Entonces, aquí podemos ver en este esquema que la teoría política, de forma ideal, y para Luis Villoro y otros autores que vamos a mencionar más adelante, la teoría política, cualquier teoría política, digamos, es la conjunción así de la filosofía y la ciencia política. Ahora, vamos con las siguientes dos preguntas. ¿Cuáles son los diversos significados de la teoría política? Como se puede advertir de lo que hemos mencionado hasta el momento, existen diferentes interpretaciones acerca de lo que es tanto la teoría política como la ideología y la filosofía política. Y de esta manera es importante hablar de los diversos significados de la teoría política, porque hacia mediados del siglo XX la teoría política era considerada una disciplina en proceso de extinción. ¿Por qué? Bueno, en ese momento predominaba una visión positivista, empírica de la ciencia política. Se consideraba que la ciencia política o esta visión conductista tenía enunciados científicos fácticos, empíricamente comprobables y que nada tienen que ver con las consideraciones normativas o evaluativas de la teoría política vista como filosofía política. Se considera para algunos la filosofía política o la teoría política normativa simplemente son enseñanzas históricas o ideologías incluso que son buenas saber como conocimiento general, pero que no contribuye de nada a la comprobación empírica de los hechos políticos. Solo los enunciados, de hecho, contienen conocimiento auténtico desde esta visión positivista porque son empíricamente verificables o contrastables. Y así se consideraba que la teoría política normativa carece de relevancia cognoscitiva, tan solo podría tener una relevancia práctica o ideológica. Bueno, autores, por ejemplo, como Bernard Berelson, decían que la teoría política de la democracia clásica es falsa. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a tratar de comprobar los grandes ideales de la filosofía política clásica, por ejemplo, nos daremos cuenta que estos no coinciden con la realidad. El ideal de una virtud cívica no se cumple entre la mayoría de los ciudadanos de las democracias liberales, por ejemplo, y por eso se consideraba que las teorías políticas normativas son falsas. Sin embargo, la teoría política
renace o se redescubre como una disciplina autónoma y legítima en autores como Michael Oakeshott. Si ustedes han revisado, por ejemplo, el libro La teoría de la justicia de Rawls o los textos de Nozick y Ackerman, encontramos un resurgimiento de la teoría política para plantear cuestiones relevantes, problemas importantes dentro del pensamiento político del siglo XX. Entonces, la teoría política, a pesar de que era considerada en proceso de extinción, se defiende como una metodología distinta pero rigurosa para el análisis del comportamiento racional de los individuos en condiciones hipotéticas. Entonces, aquí podemos ver en términos globales cuáles son las diferentes significaciones o significados de la teoría política. Este esquema nos permite verlo con más claridad. La primera visión es la teoría política como filosofía política. Autores como Leo, Strauss o Walling van a sostener que el conocimiento puro de la política se encuentra exclusivamente en la filosofía política. Y van a retomar a los pensadores clásicos como Platón, Aristóteles, para reivindicar el pensamiento político. En contraposición están autores que defienden la pretensión de tener una ciencia empírica pura, libre de cualquier pensamiento subjetivo y con comprobación en los hechos de todos los enunciados teóricos que se proponen. Este tipo de autores son, por ejemplo, Easton, que van a defender esta visión positivista. Sin embargo, encontramos también puntos intermedios, visión de teoría política, como lo señalaba Luis Villoro, como una conjunción entre filosofía política y ciencia política, entre teoría política normativa y teoría política empírica. Un autor que va a defender esta visión es Charles Taylor también. Bueno, desde el punto de vista del concepto de paradigma de Kuhn, podemos así ver que los grandes pensadores de la teoría política normativa, estamos hablando de Karl Marx, Platón, Aristóteles, Locke o Rousseau. Si tomamos en cuenta el punto de vista de paradigma, los planteamientos que ellos nos traen en la teoría política normativa son equiparables para que veamos la magnitud, el grado de influencia y la importancia de la teoría política normativa de físicos como Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton. Entonces, es por eso que esta visión adquiere, se defiende, digamos, después la teoría política normativa como una disciplina autónoma y valiosa frente a la ciencia política de corte empírico. Ahora, finalmente, vamos a hablar de las diferencias entre la teoría política premoderna y la teoría política moderna. Para simplificar, en términos pedagógicos, y comprender esta diferencia, vamos a hablar acerca del zoon politikon aristotélico o el bios politikos. Porque aquí se encuentra la diferencia clave y esencial entre ambas teorías políticas. Desde que surge el pensamiento político disciplinado, la teoría política en Platón, y durante toda la Edad Media, predominó la idea de que el hombre era un animal político por naturaleza. Esto es lo que significa el zoon politikon, la idea que planteó Aristóteles y que se continuó a través de la Edad Media, a través también de los fundamentos del derecho divino y del cristianismo. Coincidía con estas filosofías, digamos, con estos puntos de vista. Era la idea de que el hombre es por naturaleza un animal político. Esto quiere decir que se percibe, se concibe
que el Estado es anterior al individuo, que los seres humanos, los hombres, ojo, los hombres libres, tienen por naturaleza esta sociabilidad para conformar estados. Las ciudades-estados para hacer política, para dialogar, tienen esa libertad para hacer política. En cambio, por eso se considera a Thomas Hobbes y a Nicolás Maquiavelo como los padres de la ciencia política y de la teoría política moderna, porque ellos van a romper con esta tradición aristotélica del hombre político por naturaleza. Como lo mencionamos previamente, para Maquiavelo, el hombre, lo que legitima o fundamenta el poder político no es esta cuestión natural, no es el derecho divino de los reyes o la legitimidad que le otorga el pueblo al rey, al emperador, al príncipe, sino la fuerza. Y para Thomas Hobbes, viene a inaugurar de otra manera, desde otra perspectiva, la teoría política moderna, porque nos va a hablar de un ser humano en su tradicional esquema del estado de naturaleza, de un ser humano ontológicamente antisocial, desprovisto de esta cuestión aristotélica de que la política la traen los hombres en la sangre. Thomas Hobbes nos viene a decir que el ser humano es antisocial, egoísta y que en un estado de naturaleza, en un supuesto hipotético donde no hay leyes, donde no hay Estado, el ser humano no se va a comportar de forma virtuosa, de forma cívica, para hacer política, sino todo lo contrario, va a ser la guerra de todos contra todos. Entonces, aquí está la diferencia clave entre la filosofía política premoderna y la moderna. En la filosofía política premoderna, entonces, existía una desigualdad natural entre los seres humanos y existía una visión teleológica de la política. Recordemos que Aristóteles va a justificar la existencia de los esclavos y también la inferioridad de la mujer frente al hombre. Solo a los hombres con propiedades, con ciertas características, eran los ciudadanos libres y por tanto quienes podían hacer la política. Contrario a eso, Thomas Hobbes, retomando el planteamiento mecanicista de la filosofía de Galileo Galilei, va a cuestionar esto y nos va a decir que no existe ninguna legitimación para que una persona gobierne y otras no. Va a sacar, tal vez sin quererlo, la justificación de la igualdad natural entre los hombres. Y es aquí entonces que surge el Homo economicus y la idea de que, contrario al planteamiento aristotélico, el individuo es anterior al Estado. Y entonces aquí nace la pregunta acerca de la legitimidad del dominio. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este video. En la siguiente unidad vamos a desarrollar más las ideas del contractualismo para entender esta diferencia entre la filosofía política clásica y la moderna y ver así cómo surge el Estado como una forma de organización moderna. Muchas gracias por su atención.